De parte de la Iglesia Bautista del Calvario, sean todos bienvenidos a esta reunión virtual. Oramos para que usted sea edificado con la palabra de Dios expuesta en este día. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar unidos en oración y adoración desde nuestros hogares con nuestras familias. Es importante recordar que la iglesia no es un lugar físico, sino que somos cada uno de nosotros. Usted y yo somos la iglesia. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Estamos otra vez aquí listos para recibir la palabra del Señor. Gracias a usted que está atento, que está atenta a esta palabra. Y al Señor que nos brinda por su misericordia un nuevo día de vida. Vamos a ir a la palabra del Señor. Libro de Lamentaciones. En el Antiguo Testamento, Lamentaciones capítulo 3, vamos a leer los versículos del 22 al 27. Lamentaciones 3, 22 en adelante. Dice así la Escritura: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito tu santo y glorioso nombre. Oh Padre, qué gran bendición que podamos juntarnos alrededor de tu palabra. Señor, es una gran bendición también reconocer que solo de ti viene la vida. Y qué bueno también, Padre, agradecerte cada instante, cada segundo, cada día. Padre, el tiempo pasa y así nuestra vida transcurre. Permítenos que sea útil en tus propósitos. Ahora, Dios, que vamos a recibir esta palabra, que tu Espíritu Santo nos perdone todo pecado y nos adiestre para conducirnos en estas grandes verdades. Gracias, Señor, en el nombre bendito y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a estar considerando en este momento el tema: su misericordia es más grande que nuestra iniquidad. La misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado. Esa es la palabra iniquidad. Iniquidad, todo lo inicuo, todo lo que se aleja de Dios, todo lo que transgrede la palabra de Dios. Oiga, esto es interesante. El mundo no es consciente de transgredir la ley de Dios. Pecan porque sí. Y usted puede hacerle saber a la persona no cristiana que está pecando. Óigame, es pecado robar, mire, es pecado mentir, y la gente le va a decir: eso no tiene nada que ver conmigo, yo encuentro placer en lo que hago, en el adulterio, en la fornicación, en la idolatría, en el chisme. No va con ellos. El cristiano sí. Los cristianos tenemos la certeza de que el Espíritu Santo, así nos lo dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros. Este Espíritu Santo testifica en nosotros cuando hemos pecado, y esas son las iniquidades. Nosotros los cristianos debemos estar atentos a no desviarnos de la rectitud, de la santidad de Dios. Tenemos que reconocer que nuestro estado de iniquidad como cristianos, tenemos que estar atentos en el reconocimiento de nuestro estado de pecado, y que Dios se enoja por nuestro pecado. Dice la palabra en Lamentaciones 3, versos 1 al 3: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día.
Esta es palabra que Dios puso en el corazón del profeta Jeremías para hablar al pueblo de Israel en aquel tiempo tan antiguo, antes que el Señor Jesucristo viniera. Jeremías, el tiempo de Jeremías, 700, 800 años antes del Señor Jesucristo. Y Dios usó al profeta Jeremías para advertir frente al pecado de su pueblo Israel. El profeta Jeremías, mire bien cómo habla aquí como personificando a la nación llena de pecado, aun cuando él no está en la misma condición de pecado. Y yo creo que hemos venido insistiendo en estos últimos días, hermanos y hermanas, en nuestra iglesia, que nosotros como cristianos tenemos que tomar la misma actitud. Ya no somos, vamos a decir que ya no somos idólatras, pero vivimos en una nación idolátrica. Por tanto, tenemos que pedir perdón como si fuésemos, como lo que somos, parte de esa nación. Perdónanos, Señor, hemos pecado. Pastor, yo no ando en las procesiones ni doy ofrenda a los santos paganos, yo solo me debo a Cristo. Sí, pero somos parte de esa nación. Y la Biblia está llena, como muchas veces hemos estudiado, de personajes de Dios: Moisés, Esdras, Nehemías, Josué, Daniel, David, que pidieron a Dios perdón como si estaban ellos en ese estado de pecado, pero lo hacían por la nación, así como exactamente lo está haciendo aquí el profeta Jeremías. Dice aquí: ciertamente contra mí se volvió y revolvió Dios su mano todo el día. ¿Contra Jeremías? No, Jeremías era un hombre piadoso, pero está hablando como personificando a la nación. Hemos pecado todos, es lo que está diciendo Jeremías. Las consecuencias de ese pecado son nuestro quebrantamiento. Hermano, hermana, aprendamos esto: ninguna forma de pecado trae felicidad al ser humano. Ninguna forma de pecado nos trae paz cuando sabemos que estamos pecando. Dice los versos 4 y 6 siempre en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Quiero insistir, hermanos y hermanas, aquí Jeremías no está hablando de modo personal, como si Dios lo está castigando a él. Jeremías es un profeta de Dios. Jeremías está a cargo de exhortar al pueblo, advertir al pueblo acerca de las terribles consecuencias de su pecado, pero lo personifica. Y todo esto que estamos viendo aquí aconteció mucho tiempo después y en varios momentos de la vida del pueblo de Israel. Dice Dios: edificaste baluartes contra mí. Dios levantó después naciones para realizar juicio contra Israel, su pueblo, por sus pecados. Levantó baluartes frente al pecado del pueblo. Y me rodeó de amargura. ¿Dios rodeó de amargura a Jeremías? No. Jeremías no está hablando por sí mismo, está personificando el pecado de la nación. Dios rodeó de amargura y de trabajo al pueblo de Israel por causa de sus pecados. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Está hablando de la nación. El envejecimiento de la carne y la piel, así como la amargura, la oscuridad, son figuras del deterioro humano por causa del pecado, que incluye el deterioro moral. Quiere decir, cuando la nación ha pecado, Dios deja que sufra sus consecuencias. Normalmente decimos: Dios castiga. No es un castigo activo, solo deja que sufra las consecuencias, como quien dice: Dios solo se hace a un lado para que el pecador reciba su justo juicio, que incluye el deterioro moral. Quiere decir, ustedes han escogido, en vez de la adoración a mi nombre, han escogido la borrachera, la idolatría, la injusticia, la inmoralidad. Voy a hacerme a un lado para que sigan en su farándula, para que sigan en el deleite de sus pecados y su moral se vaya deteriorando
cada vez más. Hermanos y hermanas, el pecado provoca que nuestro entorno sea adverso, que nuestro entorno sea contrario a nosotros. Continuamos leyendo los versos 7 al 9. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Hermanos, hermanas, ¿has sentido esto alguna vez? Tengo necesidad de hablar con Dios, de pedir sus bendiciones en lo económico, en mi entorno de familia. Hay conflictos, hay deudas, hay enfermedades. Voy a clamar a Dios. Y al terminar de orar 1, 2, 3 días dices, siento que Dios no me oye. Señor, ¿dónde estás? Has cercado mis caminos con piedra labrada. Aun cuando clamé y di voces, cerraste tus oídos a mi oración. ¿Has sentido eso? Quizá más de alguna vez. ¿Te has preguntado por qué? Sí, seguramente tu respuesta es que Dios ya se olvidó de mí. Pobrecito de mí, Dios no sé dónde está. No es Dios. La respuesta siempre recae sobre nosotros. Las faltas de bendición de parte de Dios son por nuestra propia vida, por nuestro propio alejamiento. Ahora yo quiero advertir una cosa muy importante. Cuando muchas veces hemos estudiado aquí acerca de la oración, hemos aprendido que Dios tiene 3 formas de responder a nuestras oraciones. Dios te bendice, ha dicho que sí. Dios dice sí. Cuando Dios detiene su respuesta, Dios te dice que no conviene. Pero muchas veces Dios dice todavía no. Entonces Dios dice sí, Dios dice no, Dios dice todavía no. Y cualquiera de las 3 respuestas, pues es una respuesta. Qué bueno, Dios ha escuchado tu oración. Ahora, muchas veces Dios dice no solo porque sabe lo que nos conviene o no, sino por tu pecado. Él está diciendo no lo mereces, no te bendigo. Entonces no se está respondiendo. ¿Y sabe por qué dice no? Como cuando nosotros, papá o mamá, viene el niño y malcriado y necio e irrespetuoso y pide cosas. Dame la pelota, dame la bicicleta. ¿Y tú qué le dices? No, hijo, no lo mereces. Exactamente, usted está dando una lección al hijo que no responde a las expectativas como hijo bien educado. Así exactamente opera el Señor con nosotros. Y el profeta está diciendo, Padre, Dios, Jehová, aun cuando clamé y di voces, cerraste los oídos a mi oración. Sí, el Señor nos escucha, pero no puede bendecirnos mientras haya pecado en nuestra vida. Aun cuando una persona parezca físicamente fuerte, en lo económico, próspero y socialmente llena de éxito, no hay felicidad en su alma porque está alejada de Dios. Por tanto, no disfruta de plenitud de vida. Probablemente, hermano y hermana, usted estará diciendo, oiga, pastor, yo conozco personas así, llenas de pecado, no creen en Dios, y aun cuando son creyentes viven fuera de la voluntad de Dios y les va bien. Sí, cuando hablamos de felicidad, no estamos hablando de la felicidad plena de acuerdo a la vida en plenitud que el Señor ha dado a sus hijos, a nosotros los creyentes. Porque la felicidad del mundo es pasajera. Puedes tener éxito en tus negocios, puedes acertar en tus decisiones, pero eso no perdurará para siempre. Cuando hablamos de felicidad y gozo, hablamos de esa felicidad y de ese gozo y de esa paz que es resultado de la vida abundante que solo en Cristo podemos experimentar. Hermanos, hermanas, Dios nos auxilia por su misericordia, no porque lo merezcamos. Nada de lo que recibimos de Dios es por nuestros méritos, aun cuando humanamente podemos reconocer méritos.
Ese hermano se ha esforzado tanto por tantos años para formar una buena familia. Mire los resultados, sus hijos sirven, sus hijas sirven en la obra del Señor. ¡Qué buen mérito! Mire, ese joven llegó a ser un gran profesional. Yo le conozco desde que es niño, desde que es muy joven, ahora es un gran profesional. Sus méritos son méritos humanos, pero ninguna de esas cosas ha servido para que Dios nos bendiga solo por nuestros méritos. Ninguna cosa que recibimos de Dios es por nuestros méritos, sino solamente por su misericordia. Nunca decayeron sus misericordias, nos dice así el versículo 22. Siempre estamos en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Dice el versículo 22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice, nunca decayeron, nunca faltaron. Dios nunca dejó de vernos. Siempre recuerdo la historia, la parábola de Jesús en el libro de Lucas, la historia llamada el hijo pródigo. ¿Recuerda? El hijo se fue, tomó el dinero del padre, que lo recibió como herencia, y se fue a vivir lejos del padre para vivir perdidamente. Perdidamente es todo pecado. Llegó un momento en el que todo le hizo falta, hasta a sus amigos, porque los amigos sobran cuando hay dinero. Cuando ya no tienes dinero, se fueron los amigos, se fueron los placeres, y aquel hijo volvió arrepentido delante del padre. ¿Sabe qué? Lo que más quiero recordar en este momento de esa parábola es que cuando el padre, dice la Biblia, vio venir de lejos, desde lejos, vio venir a su hijo arrepentido, él sabía que venía arrepentido. Dice exactamente esa frase la Biblia: le vio de lejos. Y para mí la enseñanza de esa parábola es que el Señor, nuestro Padre, nunca nos deja de ver, aun cuando estás en pecado. Eres su hijo, eres su hija. Debemos gozarnos en esto. Y aun cuando por nuestra debilidad humana caemos, resbalamos, damos mal testimonio, el Señor sigue siendo nuestro Padre y nos mira de lejos. Y dice la Biblia que cuando él le vio al hijo de lejos, el padre fue el que llegó y se echó sobre su cuello y le besó. Qué interesante. No es el hijo arrepentido el que viene a besar a su padre, es el padre el que toma su cuello y le besa y le perdona. Qué bueno, hermanos y hermanas. Este hijo no merecía el perdón de Dios, del padre, pero es el padre el que toma la iniciativa de perdonarlo. Este versículo que leímos del verso 22 de Lamentaciones capítulo 3 da por hecho que merecemos ser consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hermano, hermana, ¿sabe lo que es ser consumido? Hacernos desaparecer. El pecado nuestro, cualquier forma de pecado, hace que Dios quiera rechazarnos. Cualquier forma de pecado nuestro causa repudio delante de Dios. Y este menosprecio de Dios por el pecado hace que merezcamos ser consumidos. Pero dice que no hemos sido consumidos por virtud de su misericordia. ¡Qué bendición! La palabra misericordia proviene del hebreo kiesed y significa todo lo relacionado a amor, todo lo relacionado a bondad, a clemencia, a favor, a benignidad. La palabra misericordia también significa gracia, significa consuelo, significa piedad. Todo esto en una sola palabra: misericordia. Qué bendición, hermanos y hermanas. Usted y yo merecíamos que Cristo viniera, el Hijo de Dios, viniera a este mundo para sufrir por nosotros. ¿Por qué? No tenía que hacerlo. Él tenía mucho que hacer en el trono de su gloria,
en la eternidad de los cielos, pero tuvo misericordia de nosotros y vino a este mundo a padecer por nosotros y perdonarnos por su gracia. Insisto, hermanos, no porque lo merezcamos. En este mundo podemos llenarnos de buenas obras. Sí, hermano y hermana, tenemos que hacer muchas cosas buenas, pero no para ser salvos. Las cosas buenas para dar buen ejemplo a otros las tenemos que hacer porque somos salvos. Quiere decir, para dar buen testimonio de las maneras en que el Señor nos ha transformado por su gracia. Aun cuando andábamos lejos de Dios, Él nunca nos abandona, Él nunca nos da la espalda, porque tiene mucha misericordia para con nosotros. Dios renueva sus misericordias cada mañana. Así nos lo dice el versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto de nuevas son, tenemos que decir algo. La misericordia de Dios es parte de su carácter. No es que ayer tuvo misericordia por la mañana y por la noche se le gastó y tuvo que renovar sus misericordias. No nos hagamos esa idea. Aquí estamos observando a un profeta que usa el lenguaje normal de los profetas. Usted revisa a todos los profetas del Antiguo Testamento y va a encontrar que la mayor parte de lo escrito por los profetas está escrito en una forma muy poética, muy simbólica, muy metafórica. Así que no vamos a hacernos la idea. Aquí dice, nuevas son tus misericordias cada mañana. No quiere decir que al Señor se le gastó la misericordia de ayer, por la noche ya no tuvo misericordia y tuvo que dar nueva misericordia hoy. No se trata de eso. Aquí la figura del lenguaje es que la misericordia de Dios permanece, que nunca se agota. Es un amor que no se agota. Es un amor, una misericordia que no se gasta. Es una misericordia que no se consume. Es una misericordia que nunca pierde brillo. Es una misericordia que siempre está sobre nosotros, porque la misericordia es como la palabra amor, que otras veces hemos estudiado. Dios es amor, no se gasta porque es su esencia, es lo que Él es. Dios es misericordioso, tiene siempre misericordia para con nosotros. Cada mañana es un nuevo comienzo. Esa es la idea de su misericordia, que nuevas son cada mañana. Cada mañana para nosotros es una nueva oportunidad. De hecho, hemos estudiado aquí en nuestra iglesia el concepto de evangelio. Evangelio, nuevas, buenas nuevas de salvación, pero también significa una nueva oportunidad. La nueva oportunidad del evangelio es el mensaje de la nueva oportunidad, que no es solamente una vez. Cuando venimos a Cristo y somos salvos, el Señor nos está dando una nueva vida. Pero seguramente todos aquí hemos tenido algunos momentos difíciles y hemos resbalado y hemos pecado y hemos vuelto al vicio. Y cuántas cosas hemos enfrentado en este mundo y formas de pecado. Y cuántas veces podemos venir pidiendo perdón a Dios. Alguien puede decirte, mira, Dios te ha perdonado ya 4 veces después de ser creyente. Te falta una vez porque Dios solo perdona 5 veces. Te falta una vez porque Dios solo perdona 9 veces, no perdona 10. ¿Así es la cosa? No. El evangelio es la nueva oportunidad de todos los días. Es el mensaje de la siempre nueva oportunidad. No importa cuántas veces resbalas, ahora lo importante es que no resbalemos, que no caigamos en ninguna forma de pecado. Pero caemos. Cuando caemos, sostente de la mano de Dios. Ven por su misericordia, porque nunca te la va a negar. Cada mañana es un nuevo comienzo. Es la misma idea del concepto del evangelio. Es nueva vida, un nuevo comienzo. Y este nuevo comienzo, hermanos y hermanas, ¿sabe qué? Que no hay otro en quien podamos esperar.
No hay otro en quien esperar el bien. Nos lo sigue diciendo el versículo 24. Dice la Biblia: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Mire, el profeta dice, mi porción. ¿Sabe la idea de mi porción? Si alguien nos invita a una fiesta, alguna celebración, hay abundante comida. ¿Cuánto de esa comida come usted? No es posible comerla toda. Hay muchos invitados y la mesa está llena, pero estoy seguro que usted quisiera comer un poquito de todo y aún así no puede, porque cada uno tiene que tomar una porción. Nuestro sistema, nuestro cuerpo no está preparado para comer tanto. Una porción. Mi porción es lo que necesito. Con lo que necesito estoy completo. No hay nada que me pueda faltar si tengo a Dios. Dios es mucho más grande que la porción que corresponde a cada uno. Es bueno pensar en esto porque mi porción es Jehová. Aquí la palabra del profeta no quiere decir tengo una porción limitada. Dios solo esto puede darme, solo este poquito a cada uno. No, mi porción, la idea es que me da lo completo. Cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, por tanto tenemos a Dios como Padre y al Espíritu Santo que alienta nuestra vida todos los días, lo tenemos todo. No hay nada que nos haga falta. El Señor nos ha dado la porción que nuestra vida necesita para todo instante, para toda circunstancia, para todo momento. Ahora, hermanos y hermanas, podemos pensar, ¿qué podemos hacer ahora que sabemos lo bueno? Una de las cosas importantes que nos trae el Evangelio, la palabra del Señor Jesucristo, una vez que somos salvos, es que el Espíritu Santo pone en nosotros la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Capacidad de discernir es capacidad de entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ahora que recibimos la porción de Dios, ahora que por su misericordia no hemos sido consumidos, ahora que somos salvos, ¿qué podemos hacer sabiendo lo bueno? ¿Qué podemos hacer con el gran tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos? Lo bueno, el Evangelio, su palabra, el conocimiento de Cristo. ¿Qué hacemos ahora? Dice la Biblia en el verso 25, que bueno es buscarle. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Seguimos insistiendo, hermanos y hermanas, que el lenguaje profético es un lenguaje simbólico, metafórico. Hemos estado insistiendo en estos últimos días acerca de buscar a Dios. Y decíamos que ahora que tenemos a Cristo, ya no estamos buscando a Dios, porque Dios mora en nuestros corazones. Y también hemos estado diciendo, aquel que dice, Señor, he venido a la iglesia para buscar tu rostro. Yo no estoy diciendo que está diciendo algo malo o que está pecando con esa forma de decirlo. Lo que sí estamos diciendo, hermanos y hermanas, es que en el lenguaje objetivo, en lo que realmente ha ocurrido en nuestra vida, usted y yo ya no estamos buscando a Dios. Él ya mora en nuestro corazón. Lo que sí estamos buscando es entender mejor su palabra. Sí estamos buscando entender mejor su voluntad. Sí estamos buscando la manera de mantener mayor comunión nosotros con Dios, porque Dios ha tomado la iniciativa de tener comunión con nosotros. Sí estamos buscando el entender mejor cómo amar más a Dios, porque Él ya nos ama de modo pleno. Antes que nosotros amásemos a Dios, Él nos amó primero. Esa es una verdad bíblica que no podemos olvidar. Así que bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dice, los que en él esperan. Así que otra vez, no se trata de lo que hagamos, no se trata de nuestros méritos, no se trata de ningún acto heroico, se trata de saber esperar en él, en el sentido de saber confiar que él cuida de nosotros.
hemos estado viviendo tiempos muy difíciles. En lo económico, en la salud. Oh, cuántos seres queridos han partido de nosotros en estos días difíciles. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Cómo podemos confiar más en Él? ¿Qué tenemos que hacer para acabar con todas las enfermedades? Nada, no podemos. Cuidarnos a nosotros mismos, sí, pero no tenemos el conocimiento científico para encontrar las fórmulas en la medicina para acabar con todos nuestros males de la salud. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Confiar en el hombre? No, sus conocimientos son limitados. Confiar en Dios, saber esperar en Él y orar en todo momento para que Dios se manifieste. Eso es la idea de saber esperar en Dios. Dice, bueno es confiar en Él, porque tenemos que hacerlo con una actitud de paciencia. Es bueno para nosotros confiar en Dios y confiar en Él pacientemente. Dice el versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Tenemos que entender mejor qué significa en silencio. Hermanos y hermanas, a Dios no se le busca gritando. Dios no es sordo. A Dios no se le llama la atención haciendo cosas, sino aquello que Él nos manda. A Dios se le busca en el silencio de nuestra comunión con Él. En silencio es otra forma de apelar a nuestra confianza en Dios. En medio del dolor, en medio de la aflicción, no tenemos por qué acudir al exhibicionismo. No tenemos por qué decir yo decreto, yo declaro. No tenemos por qué decir trae, siembra. Hermanos y hermanas, no. En el silencio, tu comunión con Dios, el éxito de tu comunión con Dios se fundamenta en tu comunión íntima, en el silencio, en la soledad. Recordemos el gran ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre estaba rodeado de multitudes, y aun cuando estaba con los 12 discípulos, muy constantemente los evangelios nos dicen que el Señor se alejaba de ellos y en la soledad hablaba con el Padre. Horas enteras en la soledad, en lo íntimo. Qué importante este concepto de soledad en Dios, a solas con Dios, tu tiempo íntimo con Dios. Es Mateo capítulo 6, verso 6 que nos dice la Escritura, cuando Jesús habla de la oración en el aposento, en lo secreto. Este Padre que te oye en lo secreto te hará reconocimiento público cuando estemos en su presencia. Esta soledad con Dios, este momento íntimo con Dios, cuánta falta nos hace en el transcurso de nuestra vida todos los días. Cuando nosotros oramos así en colectivo y nos podemos tomar de la mano y que cada uno tome un tiempo corto de oración, estoy muy seguro, hermanos y hermanas, que lo que decimos así en grupo no es lo que le decimos al Padre cuando estamos a solas con Él. Porque hay cosas muy íntimas. Seguramente que usted, querida hermana que es esposa, y el marido no está en fidelidad con usted y hay desconfianza, seguro que usted dobla rodillas allí en su aposento, junto a su cama, y dice: Señor, mi esposo, tengo desconfianza en lo que está haciendo, tengo dudas, Señor, ayúdame. Y yo estoy seguro que esa declaración de su situación delante de Dios no la va a hacer en público. Esas son las enormes diferencias de la oración colectiva, cuando estamos junto a otros, y la oración íntima con Dios, en tu tiempo a solas con Dios. Nuestra oración es diferente. Ahora, ninguna forma de oración sustituye a la otra. Es importante orar cuando estamos en grupo, en familia, y esa oración no sustituye tu tiempo a solas con Dios. Las dos formas de oración son fundamentales para nuestra necesidad de crecer y madurar en nuestra comunión con Dios.
Sigue insistiendo la palabra, bueno es entregarse a Él a tiempo. Ahora está enfocándose en el tiempo. Versículo 27 dice el profeta Jeremías, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. La palabra yugo aquí no es precisamente carga o castigo. Tenemos la idea que yugo es ese tormento que llevamos sobre el cuello. No, aquí la idea de yugo es que el yugo nos mantiene sujetos a él. Bueno, todos sabemos que el yugo es el trozo de palo, de madera que los bueyes llevan cuando van al campo, en el arado o cualquier otra tarea del campo. Están sujetos al yugo. Yo estoy muy seguro, hermanos y hermanas, que alguno de los bueyes quiere librarse de ese peso, pero no puede, está sujeto al yugo. Esa es un poquito la idea de nosotros los cristianos sujetos a Dios. Pero la palabra yugo aquí no es el sentido negativo de que el cristianismo se me ha vuelto una carga pesada. No, el cristianismo me ha liberado del pecado del mundo y me ha hecho sujeto a Dios. ¡Qué bendición! La idea es que el yugo nos mantiene sujetos a Él sin otra opción que solo servirle a Él. Hermanos y hermanas, pensemos en eso, sin otra opción. El mundo cree que tiene otras opciones. Bueno, hay quienes creen en Dios, hay quienes no creen en Dios, y yo he decidido no creer ni en un lado ni en otro. Yo soy escéptico y no quiero creer y no creer. Nadie puede liberarse de eso. Al final de todo, al final de nuestra vida, la Biblia nos enseña que vamos a enfrentarnos con la realidad de la eternidad. Y que depende de creer o no creer, y eso es ahora, o crees hoy o no crees, o rechazas al Señor Jesucristo o le recibes como tu Salvador, al final la consecuencia será eterna. Unos a un lugar de gozo para la eternidad y otros a un lugar de tormento también para la eternidad. Por eso, hermanos y hermanas, cuando entendemos que nuestra decisión de haber recibido a Cristo y ahora tenerle en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra vida es una decisión para la eternidad que debe producirnos gozo. Y el único resultado de este gozo es mantenernos sujetos a Dios, al yugo de Dios. Llevar el yugo es someternos a la disciplina de Dios. Nuestro yugo es Cristo. Ay, hermanos y hermanas, nunca olvidemos esto. El modelo único, no hay otro. El modelo único de nuestra vida como creyentes es la persona de Cristo. No hay otra persona, no hay otra alternativa, no hay ninguna religión, no hay ninguna imagen, no hay ninguna filosofía como alternativa de Dios, como alternativa a la par de Dios. El único camino al Padre es el Señor Jesucristo. Nuestro modelo esencial y único es el modelo de la vida de Cristo, el ejemplo de Cristo, el carácter de Cristo. Él es el modelo de nuestra disciplina, que quiere decir nuestro modo de vida, para las grandes transformaciones que necesitamos. En el libro de Mateo capítulo 11 versículo 29 dice la Escritura, precisamente hablando de yugo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Qué bendición! Piense en esto. Si hablamos del yugo que sujeta a los bueyes en el arado del campo, los bueyes quieren liberarse de ese yugo. Es pesado, significa carga de trabajo, agotamiento. Pero mire aquí qué interesante el yugo de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended, porque yo soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué interesante que el yugo de Cristo más bien nos da descanso. Y descanso aquí está relacionado a gozo, está relacionado a paz, está relacionado a avance en la vida. ¡Ay, qué bendición! ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede entender que un yugo
pueda dar descanso. Lo que pasa, hermanos, es que cuando dice la palabra aquí, Mateo 11:29 que acabamos de leer, llevad mi yugo sobre vosotros, es para recordarnos que el Señor Jesucristo estaba hablando, por ejemplo, entre otras cosas, el yugo de su cruz sobre sus espaldas, el yugo de nuestra vida quebrantada por el pecado sobre Él. Nosotros ahora llevamos el yugo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el nuestro Él lo lleva en sus espaldas. El yugo de Cristo significa para nosotros el descanso, porque aquello que me agobiaba lo puse sobre las espaldas adoloridas de Cristo y se concretó allá en la muerte de la cruz. El yugo de Cristo nos ha liberado del yugo del pecado. El yugo de Cristo, su sacrificio, su dolor, nos ha liberado de nuestros vicios. Nos ha liberado del tormento eterno. Una vez que demos cuentas a Dios, y los creyentes estaremos en el lugar de Cristo y con Él por la eternidad. Pero aquellos que no, lamentablemente, estarán para siempre con el yugo del castigo de sus propios pecados por la eternidad. Pensemos, hermanos, hermanas, cuántos seres queridos han pasado de nosotros en estos últimos días. Y muchos de ellos están en la presencia del Señor, gloria a su nombre, porque se fueron con Cristo en su corazón. Pero la mayoría de ellos no, pasaron de este mundo sin Cristo. Ay, hermanos y hermanas, estos tiempos duros nos han llevado, nos han movido a recordar la gran comisión. Dios quiere que ganemos a todo el mundo para Cristo. Dios quiere que empieces ganando a tu pareja, a tus parientes, a tus propios hijos, a tus amigos, para su gloria, con el mensaje de la palabra. Someternos a Cristo nos lleva a disfrutar de todas las misericordias de Dios. Hermanos y hermanas, necesitamos las misericordias de Dios. No podemos solos en este mundo. Pero para alcanzar la bendición de su misericordia, necesitamos aprender a someternos cada día bajo su autoridad, bajo su soberanía. En el libro de Colosenses, la carta de Pablo a la iglesia en Colosas, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice la Escritura: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sí, hermanos y hermanas, Cristo, el Hijo de Dios, cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador, ha pasado a ser la cabeza de nuestra propia vida. Y nosotros como cristianos, que somos parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es la iglesia, adornada, vestida en pureza y santidad. Él es la cabeza de la iglesia. Y este Señor Jesucristo es la plenitud de la deidad. Quiere decir, Él es Dios, pleno, completo para nosotros. Nunca olvide, hermano, hermana, la misericordia de Dios es mucho más grande que nuestro deseo de pecar, aun cuando somos cristianos. Siempre hay tentaciones alrededor que nos hacen sentir deseos por pecar, por los placeres mundanales, por los vicios, por toda forma de transgresión. Pero la misericordia de Dios es más grande que nuestro propio deseo de vivir en el pecado. Así que amparémonos en la mano de Dios y sujetémonos a su yugo que nos libera de toda forma de pecado. Ser cristiano no consiste en creer que podemos exigir a Dios que haga lo que nosotros queremos. Ser cristiano consiste en someternos a la voluntad de Dios, reconociendo que Él quiere nuestro bien, no porque lo merezcamos, sino por su misericordia. Recibiendo a Cristo es como podemos empezar a disfrutar de sus misericordias, que son múltiples e inagotables. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Oh, ella, Dios,
viene a nuestro corazón necesitado de entender tu verdad, de vivirla y de ser ejemplo a otros. Te damos gracias siempre, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para mostrar su misericordia, tu misericordia para nosotros, habiéndonos perdonado. Ahora ayúdanos a entender esta verdad de modo tal que nuestra vida sea ejemplar a otros. Que nos ayudes, Dios, a llevar adelante la gran tarea de conquistar a nuestro entorno, familia, amigos, vecinos, llevarles tu palabra, no dejar de testificar de ti para que tu nombre sea glorificado, habiendo muchas más personas alcanzando salvación en Cristo. Gracias por tus misericordias, que son inagotables y las necesitamos tanto en nuestro modo de vida. Oramos en el nombre bendito, glorioso, santo de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.